Buenos días, mi nombre es Marian Rivero de la sección C y hoy voy a exponer el tema de distribución de frecuencias o tablas de frecuencia. Es el resumen que se realiza en función de la totalidad de elementos de una población con respecto a una característica o variable de estudio. También es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Los elementos de las tablas de frecuencias para datos simples y agrupados son: primeramente, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Luego tenemos lo que es el número de datos, que se representa en n, la variable, que se representa en xi, la frecuencia absoluta simple, que se representa en f1, que es el número de veces que se repite el dato, o sea, las variables. Como valor de la variable, la suma de las frecuencias absolutas debe corresponder al número de datos, la n, es decir, f igual a n. La frecuencia relativa se representa en f1 sobre hi, que es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número de total de datos. Indica el porcentaje del total correspondiente a cada dato. Nos permite valorar la representatividad de cada categoría respecto al total de los datos. Se calcula mediante F1 sobre H1 entre F1 y N. La suma de las frecuencias relativas debe ser un 100%. La siguiente, frecuencia relativa porcentual. Esta se calcula por medio de FI sobre HI por 100%. La frecuencia absoluta acumulada. Esta se representa en F mayúscula. Es la acumulación de cada frecuencia absoluta. Representa el número de individuos que presenta una modalidad inferior o igual a xi. Para determinar esta frecuencia se coloca la primera frecuencia absoluta o simple y se le suma la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia absoluta simple. El siguiente elemento es frecuencia relativa acumulada. Esta se representa en Fi mayúscula sobre Hi mayúscula. Luego se realiza esta fórmula para encontrar el resultado. La frecuencia relativa acumulada porcentual. Aquí podemos observar la fórmula. Todas las anteriores, tomando en cuenta para datos agrupados, son el rango, intervalo total, se representa IT o amplitud total. Esta se calcula mediante esta fórmula, que es amplitud total igual a LS y LI. La LS representa el límite superior y la LI representa el límite inferior. Sigue los intervalos. Esta se representa con I minúscula y con la siguiente fórmula se calcula: intervalo de clase, IC, ancho o amplitud de clase. Con esta fórmula se calcula número de clase es NC sobre AT sobre IC. Aquí tenemos un ejemplo de la construcción de distribución de frecuencias o tablas de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos pide calcular los siguientes datos. Representan las veces que un grupo de personas fue al cine durante un mes. Elabora una tabla de distribución de frecuencias para datos simples y no agrupados. Aquí vamos realizando los pasos. Primero organizamos de menor a mayor y luego vemos la cantidad de veces que estos datos se repiten. Calculamos la F1, que es esta misma, las veces que se repite, luego la FR sobre HI, que es la frecuencia relativa, y es la F1 entre el número de datos. Luego calculamos la FR, que es la frecuencia relativa porcentual, que es igual a la FR por 100%.
la F mayúscula, que es la frecuencia absoluta, acumulada, o HI es la acumulación de la F1. Luego realizamos el HI o frecuencia relativa acumulada. Es la acumulación de las FR y H1, colocando la primera. La HI porcentual, que es sacándole el porcentaje, multiplicado por 100. Aquí tenemos la distribución de frecuencias o tablas de frecuencias para datos agrupados. Está el tamaño de muestra, que es 20 en este caso, el rango de amplitud, que es 30, los intervalos, realizando con la fórmula, da 5, el intervalo de clase o ancho o amplitud de clase, en este caso nos da 6, y el número de clases es 5. Y aquí vamos poniendo todos los datos en la tabla. Y aquí ya están. Después de que calculamos, cada uno de los datos los ponemos en la tabla y así culmina la distribución de frecuencia. Esta fue toda mi exposición, espero les haya gustado.